Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Los que se quedan después del cierre. Me llamo Daniel y durante casi 3 años trabajé como vigilante nocturno en el Panteón Municipal de San Gregorio, un pueblo al sur del Estado de México. No era algo que hubiera soñado hacer, simplemente era el trabajo que apareció cuando más lo necesitaba. El sueldo no era bueno, pero alcanzaba para la renta de un cuartito y para mandar algo de dinero a mi mamá, que se quedó en Toluca. Al principio, la idea de pasar las noches rodeado de tumbas me parecía más curiosa que aterradora. Uno se acostumbra rápido a ver lápidas, nichos, cruces torcidas y floreros vacíos. De día, el panteón no es tan diferente a una plaza vieja, gente que entra, gente que sale, vendedores de flores, rezos, niños jugando a las escondidas entre las tumbas nuevas. Pero cuando cae la noche, el ambiente cambia por completo. El mismo lugar parece otro. Yo entraba a las 6 de la tarde y el panteón cerraba a las 7. Mi trabajo era revisar que no quedara nadie adentro, asegurar los candados de las rejas y luego hacer rondines hasta las 6 de la mañana. Entre semana casi nunca pasaba nada. A veces se escuchaban cohetes lejanos, perros ladrando, música de algún salón de fiestas. Lo normal. La noche de la que voy a hablar ocurrió en noviembre de 2021, poco después del Día de Muertos. Todavía quedaban flores marchitas y veladoras consumidas a la mitad. El aire olía a cera, a tierra húmeda y a humedad vieja. Ese día mi compañero del turno de la noche pidió el día porque su hijo se enfermó, así que me dejaron solo. No era la primera vez, pero algo en el ambiente se sentía más pesado de lo normal desde que entré. A las 6:30 todavía había varias familias, casi todas en las tumbas recientes. Fui caminando por los pasillos de cemento, avisando que ya iba a cerrar. Algunos recogían las últimas flores, otros daban el típico "ahí nos vemos" al familiar enterrado y se persignaban. A las 7 en punto ya casi todos iban de salida. Yo me quedé junto a la reja principal, viendo cómo se alejaban las luces de los carros por la calle empinada que baja al pueblo. Cuando estuve seguro de que no quedaba nadie, di mi última vuelta rápida, cerré los candados y regresé a la caseta que teníamos junto a la entrada. Esa caseta era un cuartito de bloc con una mesa, una silla de plástico, una cafetera vieja y un radio chiquito que casi siempre se escuchaba con estática. Me serví café, prendí el radio para tener algo de ruido de fondo y me senté a revisar el cuaderno donde anotábamos cualquier cosa rara del turno. Esa noche la hoja estaba en blanco. A eso de las 9 apagué el radio porque la estática empezó a molestarme. El silencio del panteón se coló por la ventana como si hubiera estado esperando justo ese momento. Afuera, las lámparas amarillentas alumbraban apenas el pasillo principal, lo demás quedaba en penumbra. Salí con mi lámpara en la mano para hacer el primer recorrido de rutina. Caminé por el pasillo central, pasando junto a las tumbas más nuevas y los mausoleos de gente rica del pueblo. Todo estaba en orden, floreros de plástico, cruces rectas, nichos cerrados. Empecé a relajarme cuando llegué a la parte antigua del panteón, donde las cruces están chuecas, las letras casi borradas y los árboles parecen más viejos que el pueblo mismo. Ahí siempre se sentía más frío, incluso en verano. Esa noche, al poner un pie en ese sector, sentí que el aire se volvía más pesado, como si costara un poco más respirar. Pensé que era mi imaginación, pero mi piel se erizó sin que hubiera viento. Seguí avanzando, apuntando la lámpara a las lápidas más cercanas para no tropezar. Entre las sombras, alcancé a ver algo que no debió haber estado ahí. A la mitad de un pasillo estrecho, entre 2 cruces de hierro oxidado, vi una vela encendida sobre una tumba que yo conocía bien. Era la tumba de mi padre. Él había muerto años antes, cuando yo todavía vivía con mi mamá, y había quedado enterrado justo en ese panteón. Cada vez que podía, durante el día, pasaba a dejarle flores.
Pero esa vela no la había dejado yo y el panteón llevaba cerrado más de 2 horas. Me acerqué despacio. La flama era pequeña pero estable, como si no le afectara nada del ambiente. Alrededor no había flores nuevas ni rastros de que alguien hubiera ido recientemente. Solo esa vela perfecta, con la cera intacta, colocada justo en el centro. Sentí un nudo en la garganta. No sé por qué, pero en lugar de apagarla, me quedé mirándola. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Pasos lentos, arrastrados, sobre la grava. No eran hojas ni ramas, era ese sonido claro de suela pisando tierra, acercándose sin prisa. Me giré con la lámpara alzada, pero no vi a nadie. El pasillo por donde había llegado estaba vacío, y las tumbas, alineadas en silencio. Pensé que quizá el sonido venía de la calle, pero a esa hora casi no pasaban carros y la barda era alta. Volví a mirar la tumba de mi padre y mi corazón dio un salto cuando vi que ya no estaba solo el cirio. Sobre la lápida, junto a la vela, había ahora un ramo de cempasúchil fresco, con el color tan vivo que parecía recién cortado. Estoy seguro de que cuando llegué no estaba ahí. Me acerqué todavía más. El olor era intenso, como si hubiera decenas de ramos apilados. Sentí un mareo ligero. No sé cuánto tiempo pasé ahí parado. Al levantar de nuevo la vista, noté que el pasillo había cambiado. Las tumbas que recordaba a mi izquierda ya no eran las mismas. Donde antes estaba un mausoleo pequeño pintado de blanco, ahora había una cruz sencilla, oxidada, con un nombre que no conocía. Miré hacia la derecha, el árbol grande que usaba siempre de referencia ya no estaba. En su lugar, solo se levantaba una fila de nichos viejos, con las placas manchadas por la humedad. Di unos pasos hacia atrás, intentando ubicarme. El panteón no era tan grande como para perderse, lo conocía de memoria. Aún así, la sensación de estar en un lugar distinto me golpeó con fuerza. Volví a escuchar pasos, esta vez a lo lejos, pero viniendo de varios puntos al mismo tiempo, como si más de una persona caminara entre las tumbas. Encendí con más fuerza la lámpara y avancé por el primer pasillo que encontré. A cada metro, las tumbas parecían cambiar de lugar. Nombres que conocía de los registros del panteón aparecían de repente en lápidas que juraría que estaban en otra sección. Fechas repetidas, apellidos que se encimaban en mi memoria, cruces idénticas una tras otra. Era como caminar dentro de una versión alterada del mismo lugar. Empecé a angustiarme. Quise regresar al pasillo principal, pero no lo encontraba. En vez de la avenida recta que lleva a la entrada, solo veía más filas apretadas de tumbas viejas. Algunas parecían recién limpiadas, otras totalmente descuidadas. El silencio era tan denso que mis oídos zumbaban. Apagué la lámpara un segundo para ver si a lo lejos distinguía alguna luz de las lámparas del acceso, pero todo era oscuridad. Cuando volví a encenderla, casi se me cae de la mano. Frente a mí, a pocos metros, había una figura de pie entre dos tumbas. No se movía. Era alta, delgada, llevaba algo parecido a un traje oscuro, pero no podría decir si era hombre o mujer. La luz de mi lámpara le alcanzaba solo hasta el pecho, la cara quedaba en sombra. Tragué saliva y di un paso atrás. No dije nada, pero la figura parecía mirarme. No respiraba, no hacía ruido, no reaccionó cuando levanté más la lámpara. La luz por fin alcanzó su rostro, pero lo único que vi fue una especie de mancha borrosa, como si alguien hubiera pasado un trapo sobre una foto y borrado los rasgos. Giré a la derecha para rodearla, pensando que quizá era mi mente cansada jugándome una mala pasada, y ahí fue cuando los vi a todos. Entre las tumbas, a distintas distancias, empezaron a aparecer más figuras, todas inmóviles, todas mirándome. Algunas parecían estar vestidas con ropa antigua, otras con ropa más reciente. Había una mujer con un vestido largo y un hombre con camisa de cuadros, un anciano con sombrero, un joven con sudadera. Todas esas siluetas quietas, alineadas de manera irregular, pero formando una especie de corredor alrededor de mí. Sentí el pulso en la garganta.
Quise hablar, decir algo para romper aquella sensación de estar atrapado, pero la voz simplemente no me salió. Di unos pasos hacia atrás y ellos no se movieron, aunque la sensación de que se acercaban era cada vez más fuerte, como si el panteón entero se estuviera cerrando sobre mí. Volví a girar para buscar cualquier referencia y entonces la vi. A unos metros de donde estaba, había una tumba que yo nunca había visto, con la tierra aún húmeda y una cruz de madera clara, recién colocada. La lámpara temblaba en mi mano, pero alcancé a leer el nombre escrito con pintura negra. Era mi nombre completo. Debajo, la fecha de nacimiento era correcta. La fecha de defunción, en cambio, era la de esa misma noche. Sentí un frío que no venía del aire ni de la humedad. Un frío que me recorrió desde la nuca hasta los pies. Me acerqué sin querer, hipnotizado, como si algo me jalara hacia la cruz. La pintura todavía brillaba, fresca. Levanté la mano y rocé una de las letras, la tinta se pegó a mis dedos, negra y espesa. Detrás de mí, los pasos se hicieron más claros, rodeándome. No quise voltear. Sabía que estaban ahí, más cerca de lo que podía soportar. Escuché algo parecido a rezos muy bajos, como si muchas personas murmuraran al mismo tiempo el final de una oración. El aire apestaba a flores marchitas y cera apagada. El suelo bajo mis botas se sentía blando, como si acabaran de removerlo. En algún punto dejé de pensar. Solo recuerdo apretar la lámpara con tanta fuerza que me dolían los dedos y salir corriendo en la primera dirección que encontré. Las tumbas pasaban a mi lado como manchas, las cruces se confundían, los nombres se mezclaban en mi mente. No vi a nadie moverse, pero la sensación de que algo avanzaba junto conmigo, apenas un poco por detrás, fue lo peor de todo. No sé cuánto tiempo corrí así. De repente, la luz de una lámpara de calle se filtró entre los árboles y reconocí el pasillo principal. La reja de la entrada estaba frente a mí, con los candados puestos, igual que yo los había dejado. Llegué casi sin aire, tambaleándome. No entendía cómo era posible. Por dentro, la reja se veía cerrada con llave. Me sostuve de los barrotes y en ese momento, del otro lado, alguien golpeó suavemente el metal. Alcé la vista. Era don Martín, el vigilante del turno de la mañana. Me miraba sorprendido. ¿Qué haces ahí adentro a esta hora?, me dijo, abriendo el candado. No pude contestar. Solo salí del panteón y me dejé caer en la banqueta, temblando. El cielo ya tenía el tono gris previo al amanecer. Don Martín me dio agua y me preguntó si me había quedado dormido, si estaba borracho, si me había pasado algo. Yo solo movía la cabeza. Cuando por fin pude hablar, le conté, a medias, que me había perdido en la parte vieja y que no encontraba el pasillo principal. Él frunció el ceño. No hay forma de perderse ahí, muchacho. Si sigues derecho sales a la avenida, ya te lo sabes. No insistió más. Cuando se fue a la caseta, me quedé mirando hacia la reja. Desde afuera, el panteón parecía el mismo de siempre, silencioso, inmóvil, con las lápidas alineadas. Pero en la parte alta, entre los árboles, juraría que alcancé a distinguir varias siluetas quietas, de pie, observando hacia la entrada. Parpadeé y ya no estaban. Esa misma semana renuncié. Dije que era por cuestiones familiares, que me habían ofrecido otro trabajo. Nadie me creyó del todo, pero tampoco preguntaron más. Antes de irme, quise comprobar algo. Fui con el encargado de los registros y le pedí que buscara si había algún terreno asignado con mi nombre. Después de unos minutos revisando las hojas, me dijo que sí, que el municipio nos había dado a los vigilantes un pequeño espacio en la parte antigua, por si se ofrecía algún día, y me señaló el número del lote. Cuando lo leí, sentí que me faltaba el aire. Era la misma zona donde había visto la cruz aquella noche. No tuve valor para ir a buscar el lugar. Hasta hoy, cuando paso en camioneta por la carretera que bordea el panteón y volteo hacia adentro, siento que hay un punto, allá atrás, en la parte más vieja, que me está esperando.
como si en ese espacio, en esa parcela que debería estar vacía, ya hubiera alguien ocupando mi lugar. Y a veces, cuando el cielo se oscurece temprano y las luces de las veladoras se prenden solas antes de que llegue la gente, no puedo evitar pensar que en San Gregorio, después del cierre, hay quienes nunca se van. Y que esa cruz con mi nombre sigue ahí, aguardando el día en que, por fin, regrese. El Círculo del Panteón. Me llamo Daniel y lo que voy a contar pasó en 2019, en el Panteón Municipal de un barrio viejo en la periferia de Puebla. No es una historia que haya leído en internet ni que alguien me contara en una peda. Me pasó a mí. Y desde esa noche dejé de ver los cementerios como simples recintos llenos de recuerdos. Entendí que también pueden mirar de vuelta. Yo vivía a 2 cuadras del panteón. Desde niño me acostumbré a verlo como parte del paisaje, la barda descascarada, la reja verde siempre medio oxidada, las coronas marchitas que colgaban de vez en cuando. De día era un lugar casi tranquilo. Entraban señoras con flores, trabajadores del ayuntamiento, uno que otro vendedor de paletas. Pero de noche se quedaba solo, y el barrio entero parecía rodearlo con una especie de respeto silencioso. Aquella noche salí tarde de la tienda donde trabajaba. No tenía ganas de irme directo a casa. Había calor, la calle estaba casi vacía y traía la mente cargada de pendientes, de problemas que no podía resolver. Pasé frente al panteón y vi la reja entreabierta. No debería estar así, porque el velador la cerraba siempre antes de las 10. Miré el celular, eran casi las 11:30. Me quedé parado unos segundos observando la entrada. Adentro solo se veía un camino de grava que se perdía entre sombras y los destellos amarillentos de un par de lámparas viejas. Esa mezcla de curiosidad y aburrimiento me ganó. Pensé que una vuelta rápida entre las tumbas me despejaría la cabeza. No era la primera vez que entraba de noche, en otras ocasiones había ido con amigos a platicar o tomar alguna cerveza escondidos. Esa vez iba solo. Empujé la reja, que se abrió con un rechinido que se sintió demasiado fuerte para la quietud de la calle. Apenas di unos pasos y el ruido del exterior pareció cortarse de golpe. Ni un carro, ni un perro, nada. Solo el sonido de mis tenis hundiéndose ligeramente en la grava. Avancé por el camino principal. A ambos lados se alzaban las tumbas relativamente nuevas, muchas con fotos enmarcadas, flores de plástico descoloridas, veladoras apagadas cubiertas de polvo. La luz de las lámparas alcanzaba a iluminar los primeros metros, pero más adelante el camino se volvía una franja oscura. Seguí caminando, diciéndome que conocía bien el lugar, que no había nada de qué preocuparse. Me fui internando hacia la parte más vieja del panteón. Ahí casi no llegaba nadie. Las cruces eran de hierro oxidado, los nombres estaban apenas grabados, algunas lápidas estaban quebradas o hundidas en la tierra. Los mausoleos se alineaban en una especie de callejón, pegados unos a otros, con puertas de metal o de concreto resquebrajado. Ese sector siempre me había incomodado un poco, incluso de día. Se notaba que los familiares dejaban de ir, que las historias de esas personas se habían terminado de borrar. En medio de esa fila de construcciones, algo llamó mi atención. Había un mausoleo con la puerta de lámina mal ajustada, abierta lo suficiente como para dejar ver una franja de oscuridad absoluta en el interior. Lo primero que pensé fue que alguien se había metido a dormir ahí, algún indigente o algún vago. Luego vi que el candado colgaba de lado, reventado, y que en el piso se veía un rastro de tierra removida, como si hubieran arrastrado algo dentro. Me acerqué con calma, diciéndome que solo echaría un vistazo rápido. Traía la linterna del celular, así que la encendí. Cuando me detuve frente a la puerta, noté que el metal no tenía solo óxido. Estaba manchado en varias partes, con marcas oscuras, alargadas, que bajaban desde la parte media hasta casi el suelo, como si algo se hubiera escurrido poco a poco. Me obligué a pensar que era agua con tierra, o algún líquido viejo. No quise darle vueltas. Empujé la lámina con la mano. El sonido fue largo, raspando el piso.
Apenas la abrí, un aire frío salió del interior, un frío que no correspondía a esa noche bochornosa. La luz del celular iluminó el interior, un espacio pequeño, con las paredes de concreto manchadas por la humedad y dos criptas empotradas, una arriba de otra. En la de arriba había una placa con un nombre casi borrado, en la de abajo solo se veía un espacio rectangular tapado con cemento agrietado. Lo que realmente me detuvo fue el piso. No era uniforme como en otros mausoleos. La losa estaba llena de líneas grabadas a punta de algo filoso. Eran figuras torcidas, círculos mal hechos, cruces dobles, letras que no terminaban de formar palabras. Había también pequeños montones de tierra apilada, como si alguien hubiera escarbado y luego regresado el contenido, pero sin cuidado. Entre esos montones vi trozos de velas gastadas, colillas de cigarro, restos resecos de hojas y flores negras de tanto tiempo. Di un paso dentro y sentí que el sonido de la calle, que ya era poco, se apagaba todavía más. El aire olía a humedad, a encierro y a algo más, una nota metálica que me hizo pensar en sangre vieja. Levanté la luz hacia las paredes. En una de ellas había marcas de manos, varias, de distintos tamaños. Eran manchas oscurecidas, extendidas como si alguien hubiera apoyado la palma y la hubiera deslizado hacia abajo. Algunas estaban a la altura de mi hombro, otras casi al ras del suelo. Tragué saliva y me dije que tal vez habían sido chicos del barrio haciendo rituales tontos, juegos de adolescentes. Eso explicaría los dibujos en el piso, las velas, las manos manchadas con pintura o quién sabe qué. Pero algo no cuadraba. Varias de esas marcas se veían más recientes que el resto, más definidas, como si no llevaran tanto tiempo pegadas ahí. En una esquina, casi detrás de la cripta inferior, vi un pequeño altar improvisado. Al acercar la luz distinguí una caja de madera sin tapa, llena de objetos acomodados con demasiado cuidado para ser simple basura. Había fotografías tamaño infantil, algunas recortadas por la mitad, otras rayadas con tinta negra sobre el rostro. Había listones amarrados en nudos, pedazos de cabello envueltos en papel, monedas antiguas pegadas con cera derretida. Entre todo eso, un pequeño muñeco hecho con tela de saco, amarrado con hilo en torso y extremidades, con alfileres clavados en el pecho. Sentí la piel erizarse. No era la primera vez que veía cosas de brujería en ofrendas de la calle, pero nunca había tenido una tan cerca ni de noche ni en un lugar así. Tal vez debí salir en ese momento, pero me quedé observando, como si mi cerebro necesitara pruebas de que lo que veía era real. Entonces escuché algo afuera. No fue un grito, ni un golpe. Fue el sonido claro de la grava siendo pisada, pasos lentos que se acercaban por el pasillo de mausoleos. El celular marcaba las 11:47. Nadie debería andar ahí a esa hora, salvo el velador, y él casi nunca se alejaba de la entrada. Me quedé inmóvil, con la luz apuntando al piso. Pensé que si era un policía municipal o el propio velador, me iban a regañar por andar metido donde no debía. Los pasos se detuvieron justo frente al mausoleo. Sentí como el silencio se tensaba. Apagué de golpe la linterna, como si eso me borrara. Afuera no se escuchaba respiración, ni movimiento de ropa, nada. Solo el eco lejano de una moto en alguna calle y luego otra vez nada. El tiempo se hizo más pesado, tanto que me costaba marcar los segundos en la cabeza. De pronto, una voz habló, muy despacio, pegada a la entrada. No era un murmullo de alguien que pasara caminando. Era un tono grave, pausado, pronunciando palabras que no logré entender. No era rezar, al menos no sonaba como las oraciones que conocía. Las sílabas se arrastraban, repetidas, como si estuviera leyendo algo colocado en el suelo. Mi corazón empezó a golpearme el pecho. Pensé en salir, decir buenas noches y fingir que solo andaba de curioso. Pero mis piernas no respondían. El cuerpo entero parecía aferrado a ese rincón del mausoleo. La voz siguió unos segundos más y de repente se cayó. El silencio que siguió fue peor. Encendí la linterna solo por un instante, apuntando hacia la puerta, preparándome para ver a alguien parado ahí.
no había nadie. Solo la lámina entreabierta y, en el umbral, una figura pintada directamente en el piso de tierra, un círculo perfecto, hecho con cal, rodeado de piedras pequeñas colocadas con precisión. Dentro del círculo, varios símbolos como los del interior, pero más definidos. No recordaba haberlo visto cuando entré. Tuve que salir. Eso fue lo único claro en mi cabeza. Guardé el celular en la bolsa, respiré hondo y di un paso hacia la puerta, intentando no mirar el círculo demasiado. Pero apenas levanté el pie para cruzarlo, algo muy extraño pasó. Fue como si el ambiente se apretara alrededor de mi cuerpo. Un frío repentino me subió desde los tobillos hasta la nuca. Al mismo tiempo, detrás de mí, en la oscuridad del mausoleo, sentí algo parecido a un exhalar largo, profundo, como si el lugar mismo soltara el aire que había retenido durante años. No escuché palabras ni vi sombras moviéndose. No necesito adornarlo. Solo sé que ese instante bastó para hacerme entender que no tenía nada que hacer ahí. Salí casi corriendo. Crucé el círculo intentando no tocarlo con los pies, aun sabiendo que eso ya no importaba. Afuera, el pasillo de mausoleo se veía exactamente igual que antes, pero se sentía distinto. No sé cómo explicarlo, como si cada tumba estuviera ligeramente girada hacia mí, apenas unos milímetros, lo suficiente para que mi mente interpretara que algo me seguía con la mirada. Empecé a caminar rápido, luego a trotar. El sonido de mis pasos sobre la grava retumbaba demasiado fuerte. Tenía la sensación clara de que, si volteaba, alguien estaría al final del pasillo, inmóvil, esperándome. Preferí no comprobarlo. Me limité a seguir el camino que conocía, recto hacia la salida. Pero hubo un detalle que hasta hoy no logro sacarme de la cabeza. Cuando por fin llegué a la reja, una ráfaga de aire tibio me golpeó la cara, mezclada con el ruido normal de la calle, un coche lejano, un perro ladrando, música mal ecualizada en alguna casa. Miré el reloj. Apenas habían pasado 15 minutos desde que había entrado. 15 minutos. Yo juraría que estuve ahí dentro al menos una hora. Dormir esa noche fue casi imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía el círculo frente al mausoleo, las manos marcadas en la pared, las fotos infantiles rayadas en aquel altar absurdo. Me repetía que todo tenía una explicación, alguien jugando a hacer brujería, un vecino que entró detrás de mí, un truco de la mente por la tensión del momento. Pero hubo algo que rompió esa tranquilidad forzada. 2 días después, pasando frente al panteón camino al trabajo, vi una patrulla municipal estacionada junto a la reja. El velador estaba hablando con los policías. Me detuve un segundo, solo lo suficiente para escuchar una frase. Seguro vinieron otra vez en la noche, nomás dejan tirados sus cochinadas y hasta nombres de la gente del barrio escriben, quién sabe de dónde lo sacan. Seguí caminando. No quería involucrarme, ni escuchar más. Pero mientras avanzaba sentí un peso en la bolsa del pantalón. Saqué el celular para meterlo mejor y, al hacerlo, rocé algo doblado. Un papel. Era un pequeño recorte rectangular, arrugado, como si hubiera pasado por humedad. No recordaba haberlo metido ahí. Lo desdoblé. En el centro, escrito con tinta casi deslavada, estaba mi nombre completo. Y debajo, una fecha, la de esa misma semana. No volví a entrar a ese panteón. Ni de día ni de noche. Y aunque mucha gente diga que en los cementerios no pasa nada porque los muertos ya no pueden hacer daño, yo aprendí algo que no he olvidado, a veces no se trata de los que se fueron, sino de los vivos que insisten en llamar cosas que nadie debería despertar. Y cuando lo hacen, el lugar entero parece recordar cada rostro que se atreve a cruzar su reja. El turno que nunca terminó. Me llamo Daniel y durante 2 años trabajé como auxiliar de protección civil en un municipio del norte de Puebla. Hacíamos de todo,
guardias en eventos, revisiones de gas, apoyo en accidentes y, de vez en cuando, rondines nocturnos en el panteón municipal cuando había obras o fechas complicadas. Lo que voy a contar pasó en noviembre de 2019, unos días después del Día de Muertos, y todavía hoy me cuesta trabajo creer que salí completo de ahí. Esa noche me tocó quedarme solo en el panteón. Estaban ampliando la parte nueva y, por falta de presupuesto, el ayuntamiento decidió que no contrataría veladores extra, que con uno de Protección Civil bastaba para vigilar que no se metieran rateros a llevarse placas de bronce o figuras de metal. A las 10 de la noche, el velador de planta se fue, me dejó las llaves de la reja principal y del pequeño cuarto donde guardaban herramientas y se despidió con un simple: te acostumbras rápido, nomás no le hagas caso a lo que escuches. Pensé que lo decía de broma. Yo ya había entrado ahí varias veces de noche, en emergencias, cuando se enfermaba un velador o había que revisar algo, y nunca había pasado nada raro. El panteón se levantaba en una loma, a las orillas del pueblo, rodeado de casas viejas por un lado y terreno baldío por el otro. Esa noche el cielo estaba tapado, sin luna, y el aire era frío y húmedo, de esos que se te meten en los hius, en los brazos y te calan hasta el pecho. Me quedé en la camioneta un rato, tomando café del termo y viendo la entrada, iluminada por un par de focos amarillentos. A las 11 hice el primer rondín completo. El camino principal estaba lleno todavía de flores marchitas, papel picado pegado al suelo por la humedad y veladoras apagadas. El olor a cempasúchil húmedo se mezclaba con el de la tierra removida. Ese día habían hecho varias exhumaciones en la parte nueva y todavía se veían montículos frescos de tierra oscura, cubiertos con plásticos. Sabía, por protocolo, que tenía que revisar sobre todo esa zona, donde hay tierra removida es más fácil que alguien entre a escarbar de noche. Mientras caminaba entre las lápidas me di cuenta de algo que no había notado cuando llegué. El pueblo, que siempre era ruidoso incluso de madrugada, se escuchaba lejano, como si hubieran puesto un cristal grueso entre el panteón y el resto del mundo. No se oían perros, ni música, ni motores. Solo mis pasos sobre la grava y el chasquido ocasional de alguna rama seca. No le di mucha importancia, pero esa sensación de aislamiento fue lo primero que me puso incómodo. Llegué a la zona nueva. Ahí las tumbas eran sencillas, muchas recién hechas, otras marcadas solo con una cruz blanca y un nombre escrito a mano. Al fondo estaba la esquina donde esa mañana habían exhumado varias sepulturas para llevar restos al osario. La tierra volvía a estar acomodada, pero al acercarme vi algo raro. Una de las fosas se hundía más que las otras, como si algo pesado hubiera quedado atrapado debajo. Me acerqué con la lámpara, alumbrando el borde. La tierra estaba húmeda, con pequeñas grietas, como si respirara lentamente. Sentí una punzada de ansiedad sin motivo. Revisé alrededor, buscando huellas o señales de que alguien se hubiera metido después de los trabajadores, pero no vi nada. Me dije que estaba imaginando cosas y seguí caminando. En eso, la radio que traía en el cinturón soltó una interferencia fea, como cuando alguien aprieta el botón, pero nadie habla. La alcé para reportar mi posición. Base, aquí Daniel, todo en orden en el panteón. Solo salió ruido. Ninguna voz del otro lado. Me extrañó, porque el módulo nunca apagaba la radio de noche, pero pensé que tal vez se les había bajado la pila o estaban ocupados. Apagué y encendí el aparato. Siguió igual, solo ruido. Decidí ir hacia la capilla pequeña que estaba casi en el centro del panteón. Era una construcción vieja, de paredes agrietadas, donde a veces los de la parroquia hacían misas especiales. Ahí guardaban también algunas urnas y un par de imágenes religiosas. Siempre la dejaban cerrada, pero al subir la escalinata y alumbrar la puerta, vi que estaba entreabierta. El candado colgaba, pero no estaba pasado por el aro. Aquello ya no me pareció tan normal. Empujé la puerta y entré. El interior olía a humedad y cera vieja. Había bancas de madera, un altar sencillo, y en las paredes, nichos pequeños con fotos en blanco y negro. Cerré la puerta detrás de mí para revisar con calma.
En el altar había veladoras gastadas y flores secas. Hasta ahí, nada raro. Pero al mover la lámpara hacia el lado derecho, noté algo que me heló la sangre. En una mesa de madera, donde antes solo había estampitas religiosas, ahora había carpetas azules, de las que usamos en la oficina municipal, acomodadas en fila. No tendrían por qué estar ahí. Me acerqué y vi que cada carpeta tenía un nombre rotulado a mano y la palabra defunción abajo. Abrí una. Adentro había copias de actas, oficios, fotografías del panteón tomadas desde distintos ángulos, como si alguien estuviera documentando cada tumba. Cerré esa primera carpeta con disgusto, pensando que algún burócrata idiota había escogido el lugar menos apropiado para guardar papeles. Entonces vi que una de las carpetas tenía mi apellido. García Daniel, defunción. Sentí un vacío en el estómago. En ese momento quise convencerme de que era una coincidencia, algún homónimo. La curiosidad me ganó. La abrí con manos temblorosas. Adentro había una sola hoja, con el logotipo del ayuntamiento. No tenía número de folio ni sello oficial. Solo mi nombre completo, mi CURP correctamente escrita y un espacio destinado a fecha y hora de fallecimiento. Ese espacio estaba lleno. Decía la fecha de esa misma noche. La hora estaba escrita 2 veces, como si alguien la hubiera corregido encima. Era la medianoche, en punto. Miré el reloj de mi muñeca. Marcaba 11:47. Sentí un golpe de adrenalina. Cerré la carpeta con brusquedad, tirando sin querer otra al piso. Cayó abierta. De reojo vi la cara de mi madre en una foto de credencial pegada con cinta, su nombre completo y la misma palabra arriba, defunción. La fecha de fallecimiento, una semana después. De pronto, todo el silencio del lugar se volvió pesado, denso. Me di cuenta de que no estaba escuchando siquiera mi propia respiración. Fue hasta que tragué saliva que me oí, como si fuera otra persona. Quise salir de la capilla de inmediato. Guardé la lámpara en mi mano izquierda, abrir la puerta con la derecha y bajarme de ahí. En cuanto toqué la chapa, sentí un escalofrío desde la nuca hasta la espalda baja, como si alguien se hubiera parado justo detrás de mí. No escuché palabras. Fue más bien la sensación clarísima de que alguien estaba pegado a mi oído, esperando a que girara la cabeza. Me quedé inmóvil un segundo, con la mano en la chapa, y noté que el aire dentro de la capilla estaba más frío que afuera, demasiado para hacer una simple corriente. Forcé la puerta y salí casi a empujones, bajando las escaleras de 2 en 2. No quise voltear. Solo quería llegar a la reja principal, abrir, subirme a la camioneta y largarme. El problema fue que, al llegar al pasillo central, algo ya no coincidía. El panteón se veía más largo. Las filas de tumbas parecían multiplicadas. Los focos que iluminaban la entrada ahora se veían muy lejos, como si alguien hubiera estirado el terreno. Caminé más rápido, apoyándome en la lámpara para no tropezar. A cada lado, las lápidas y cruces parecían inclinadas hacia el pasillo, como si me observaran pasar. No había viento, pero algunas coronas viejas se movían apenas. Me detuve un momento para orientarme. Eso fue un error. Una sensación de mareo me obligó a apoyar la mano en la primera cruz que tuve cerca. Al tocarla, noté que la pintura blanca estaba fresca. Alumbré el nombre en la placa. Era un tipo que yo conocía del barrio, vivo, con el que había tomado cerveza pocos días antes. La fecha de su muerte era la misma de esa noche. Más abajo, en letras pequeñas, decía zona ampliación fosa 3. Miré alrededor. Empecé a caminar hacia donde, según yo, estaba la parte nueva. Cada vez que pasaba junto a una cruz sencilla, leía nombres de gente viva, un compañero de la base, un maestro de la secundaria, el señor que vendía tamales afuera del mercado. Todas con fecha de defunción reciente, algunas aún por venir. En la última fila, al fondo, reconocí mi nombre otra vez. Esta vez no era una carpeta.
Era una cruz de madera áspera, clavada directo en la tierra húmeda, con mi nombre completo escrito torcido y, debajo, la misma hora que había visto en la hoja de la capilla. Faltaban 5 minutos. No grité. Me quedé mirando esa cruz como idiota, con el corazón golpeando tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Noté algo más, a los pies de la cruz había una chamarra idéntica a la mía, de protección civil, doblada y manchada de tierra. Olía a sudor y café, igual que la que yo traía puesta. Me acerqué un poco más, con una mezcla de morbo y miedo, hasta que escuché la radio en mi cinturón encenderse sola. Esta vez no hubo interferencia. Se escucharon muchas voces al mismo tiempo, distorsionadas, como si reprodujeran grabaciones viejas sobrepuestas una encima de la otra, nombres, fechas, avisos de defunción, la voz del juez del registro civil leyendo fórmulas, el padre repitiendo respuestas de misa de cuerpo presente. Todo saturado, reventando el pequeño altavoz de la radio. La apagué, pero el murmullo siguió, ya no solo en el aparato, sino alrededor de mí, en el aire. Dio la medianoche. No hubo trueno, ni luces, ni nada espectacular. Lo que cambió fue la sensación bajo mis pies. La tierra se volvió blanda, como si estuviera parada sobre un colchón de lodo. La cruz con mi nombre se inclinó apenas hacia adelante, como si el suelo la jalara. En ese mismo instante sentí que algo me sujetaba por los tobillos. No era una mano, ni una cuerda, era más bien el peso abrumador de toda la tierra húmeda intentando tragarse mis botas. Empecé a moverme hacia atrás, a pasos cortos, tratando de no caer. Cada centímetro costaba trabajo, como si arrastrara cadenas invisibles. Por primera vez pensé que tal vez el velador viejo tenía razón, no debía haberme quedado ahí solo. No recé, no supe ni qué decir. Solo repetía en mi cabeza que tenía que salir, que mientras viera la reja todo estaba bien, que eso tenía que ser una especie de sueño raro provocado por el cansancio. No sé cuánto tiempo estuve así, avanzando a tirones. Lo siguiente que recuerdo claramente es que la tierra dejó de hundirse bajo mis pies. El murmullo se fue apagando poco a poco hasta quedar en un silencio brutal. Alcé la lámpara. De nuevo el panteón tenía el tamaño normal. Las tumbas volvían a estar donde siempre. La cruz con mi nombre ya no estaba en la fila del fondo. En su lugar había solo un montículo de tierra lisa. Llegué a la reja principal casi corriendo. El candado era el mismo que había dejado colgado al principio del turno. Lo pasé por el aro, lo abrí y lo cerré varias veces solo para asegurarme de que no estaba imaginando cosas. Subí a la camioneta con el corazón todavía alterado y me quedé ahí, encendiendo y apagando el motor sin atreverme a decidir si me iba o si esperaba a que amaneciera. Terminé quedándome hasta las 6, con la radio apagada y los faros cortos iluminando la entrada. Al día siguiente, cuando reporté lo de las carpetas en la capilla, el jefe mandó a revisar. No encontraron nada. La puerta estaba cerrada con candado y dentro solo había bancas, flores viejas y algunas urnas. Ninguna carpeta, ningún papel con nombres, nada. En la zona nueva, donde yo había visto la cruz con mi nombre, solo había tierra removida por las exhumaciones del día anterior. Renuncié a las guardias nocturnas una semana después. A veces paso cerca del panteón cuando voy rumbo a otro servicio y, si me toca verlo de reojo, siento el mismo peso en las piernas que aquella noche. No sé qué fue exactamente lo que vi. No sé si fue una especie de aviso, un error de alguien, una broma macabra o algo que va más allá de lo que entiendo. Lo único que tengo claro es que, desde entonces, cada vez que escucho que suena la campana de la parroquia anunciando un entierro, reviso la hora. Y cuando llega la medianoche, haga lo que haga, nunca miro en dirección al panteón. El último velador. No cuento esto para llamar la atención. Lo digo porque desde aquella noche ya no puedo entrar a un panteón sin que me tiemblen las manos. Me llamo Raimundo, tengo 41 años y durante casi 5 trabajé como velador en el panteón municipal de un pueblo al sur de Veracruz, San Miguel de las Aves.
Es un pueblo tranquilo de día, con su mercado chiquito, su iglesia pintada de blanco y la terminal de autobuses que huele a diésel y a fritanga. De noche, en cambio, todo se apaga temprano, menos el panteón. El cementerio está en una lomita, a las orillas del pueblo. Abajo se ven unas cuantas luces dispersas, pero allá arriba lo único que se escucha casi siempre es el viento entre los cipreses y los perros que ladran a lo lejos. Yo entré de velador en 2019, cuando el anterior, don Celio, se jubiló. O al menos eso fue lo que me dijeron al principio. Con el tiempo supe la verdad, no se jubiló. Lo encontraron una madrugada tirado junto a los nichos más viejos, con la mirada fija hacia arriba y las uñas llenas de tierra, como si hubiera querido aferrarse al suelo para no irse a ningún otro lado. El parte médico dijo infarto. En el pueblo se murmuraba otra cosa. Que vio algo que no debía ver. Que lo llamaron por su nombre desde una tumba que ya nadie visita. Al principio no les hice caso. Uno toma ese trabajo porque no hay de otra, no por valiente. Te acostumbras a las sombras, a los ruidos de la noche, a las veladoras que se quedan prendidas más de la cuenta y a las flores marchitas. Piensas que todo lo extraño que escuchas tiene una explicación, un gato, una rata, el aire empujando las coronas secas. Pero no todo tiene explicación. Y eso lo aprendí una noche de noviembre de 2021. Eran casi las 12:30 cuando sonó mi teléfono. Era el secretario del ayuntamiento. Me habló rápido, como quien quiere colgar pronto. Nos están llamando los vecinos. Dicen que otra vez se oyen voces del panteón. Date una vuelta por la parte vieja, por favor. No pregunté más. Ya nos habían dicho que los de la colonia de atrás se quejaban seguido. Colgué, me puse la chamarra y agarré mi lámpara de mano, de esas pesadas que usan los policías de tránsito. La caseta donde duermo está cerca de la entrada nueva, donde están las tumbas recientes, todas blanquitas, con fotografías pegadas y arreglos de plástico que brillan con la luz amarilla de los focos. La parte vieja, en cambio, está hasta el fondo, separada por un portón oxidado que casi siempre se queda abierto porque la bisagra ya no ajusta bien. Ahí las cruces están chuecas, las lápidas despintadas y los nombres se alcanzan a leer solo si les pasas la mano para limpiar la capa de tierra. Esa noche el cielo estaba tapado, y la luz del pueblo apenas subía hasta donde yo iba caminando. El panteón olía a humedad y flor podrida. Mis botas resonaban sobre la grava del camino. Cada paso, un crujido breve que se apagaba rápido. Al cruzar el portón hacia la parte vieja, el ambiente cambió. No sé cómo explicarlo. No bajó la temperatura de golpe ni pasó nada espectacular. Solo sentí un peso diferente en el pecho, como cuando entras a una casa donde hubo una pelea fuerte minutos antes y todavía se percibe algo raro en el aire. Apagué el teléfono y lo guardé en la bolsa. No quería ver la luz de la pantalla. Solo me quedé con la lámpara. Empecé a avanzar despacio entre las tumbas, enfocando aquí y allá. Al principio no escuché nada. Solo el roce del viento moviendo los plásticos de unas coronas viejas. Un foquito temblando a lo lejos. El chillido agudo de alguna bisagra en una cruz metálica que se meciera sola. Me dije que otra vez los vecinos estaban exagerando. Que habrían escuchado la bocina de algún carro, o tal vez adolescentes colándose para tomar fotos de miedo como ya había pasado antes. Y fue entonces cuando sonó el primer paso que no era mío. Seco. Claro. Detrás de mí, sobre la misma grava. Me detuve en seco. La lámpara dibujó un círculo tembloroso sobre una fila de tumbas sin flores. El silencio cayó de golpe, tan de golpe que me di cuenta de que ya no ladraba ningún perro, ni se oía música del pueblo, ni insectos. Nada. Volví la cabeza. No vi a nadie. Di 2 pasos hacia atrás, solo para asegurarme de que la grava crujía distinto cuando yo caminaba. Y sí,
El sonido era parecido, pero no igual. El que escuché antes venía de un solo punto, más pesado, más marcado. ¿Hay alguien ahí? Alcancé a decir, casi por costumbre. Nada respondió. No me gusta hablar solo, así que apreté la mandíbula y seguí avanzando, esta vez con la lámpara más arriba, barriendo los ángeles de cemento, las vírgenes despintadas, los jarrones sin flores. Llegué a la zona de los niños. Las tumbas ahí son más pequeñas, coloridas, con juguetes deslavados, carritos sin ruedas, muñecas sin ojo. Es uno de los lugares que menos me gusta recorrer de noche. Hay algo en esas figuras inmóviles que pesa distinto. Fue ahí donde lo escuché por primera vez. Raimundo. No fue un alarido ni una voz fuerte. Fue algo dicho tan cerca de mi oído que sentí el aire frío pegado al cuello, como si alguien se hubiera acercado demasiado por detrás. Di un brinco y giré con la lámpara en alto, dispuesto a alumbrar una cara. No había nadie. Lo que sí vi fue un carrito de plástico volteado sobre una tumba. Empezó a moverse despacio, como si una mano invisible lo empujara. Cayó del pequeño escalón de cemento y se quedó sobre la tierra. Ese lugar es plano, no había pendiente. No soplaba viento. Por primera vez, pensé en regresar a la caseta. Pero en mi mente aparecieron la llamada, el sueldo, la necesidad de conservar ese trabajo. Me obligué a tragar saliva y seguí caminando. Me repetí que a alguien le parecía gracioso meterse a espantar. Que si los agarraba, por lo menos podría entregarlos a la policía municipal. Entonces empezaron las voces. No una. Varias. Todas juntas, pero bajas. No parecían gritos ni rezos. Eran palabras enredadas, como si muchas personas hablaran al mismo tiempo detrás de una puerta gruesa. Se levantaban y caían, subían de intensidad, se cortaban de pronto, volvían a aparecer unos pasos más allá. Venían de la zona más antigua, donde están los mausoleos de familias que ya nadie visita. Caminé hacia ese lugar con las piernas cada vez más pesadas. Cada paso me costaba trabajo. Sentía las plantas de los pies como pegadas al suelo. La lámpara temblaba en mi mano y rebotaba la luz en los azulejos descascarados, en los nombres incompletos, en los años tan lejanos que parecían de otro mundo. Llegué al mausoleo de la familia Mancera, uno de los más grandes, con 2 columnas agrietadas a los lados y una puerta de fierro cerrada con candado oxidado. Hasta por fuera se notaba abandonado. La mezcla de voces salía de ahí dentro, clara, pero sin que pudiera entender una sola frase. Me acerqué hasta quedar frente a la puerta. Puse la lámpara bajo el brazo y con la mano libre empujé apenas la reja, aunque sabía que el candado la mantenía firmemente cerrada. En cuanto mis dedos tocaron el metal, las voces se callaron. El silencio que siguió fue tan brutal que escuché mi propia respiración acelerada. El corazón me golpeaba el pecho. Quise alejarme. Lo juro. Pero una idea se me metió en la cabeza, no sé de dónde, asomarme por el pequeño espacio donde el candado no ajustaba bien, justo a la altura del ojo. En cuanto pegué la cara, la lámpara parpadeó y casi se apaga. Alcancé a verlo. Del otro lado, en el interior oscuro del mausoleo, alguien estaba de pie. No estaba acostado en una cripta ni arrodillado rezando. Estaba de pie, pegado a la pared del fondo, con la cabeza agachada, como si estuviera cansado. Llevaba el uniforme viejo de velador, camisa azul claro, pantalón negro, una chamarra café. Reconocí esa chamarra. Era igual a la que usaba don Celio en las fotos que hay en la oficina del panteón. Quise apartarme, pero no pude. Mis manos se quedaron aferradas a la puerta, mis rodillas temblaban. La figura levantó la cabeza y aunque la lámpara no iluminaba bien el interior, su mirada se clavó en mí con una claridad absurda. No sabría decir qué vi en esos ojos, pero sí sé lo que sentí,
el mismo frío que se debe sentir cuando te nombran en una lista que no puedes evitar. Su voz sonó adentro de mi cabeza, no sé por dónde entró, pero fue tan nítida como si me hablara al oído. Todavía no te toca, pero ya saben tu nombre. La lámpara se apagó por completo. La oscuridad fue absoluta. No veía ni mis propias manos. Algo me rozó el hombro, algo que no era viento ni tela. Era la sensación de unos dedos fríos, muchos, apoyándose un instante y retirándose de inmediato. Di un paso atrás a ciegas. El suelo desapareció bajo mi pie derecho. Caí hacia atrás, chocando con el borde de otra tumba. Sentí el golpe seco en la espalda y el aire se me fue de los pulmones. No recuerdo cuánto tiempo estuve en el suelo. Solo sé que, en medio de esa negrura, no estaba solo. Escuchaba pasos moviéndose alrededor, rodeándome, dando vueltas en círculos, acercándose, alejándose. Los sentía vibrar en la tierra más que oírlos. Cada cierto tiempo una piedra se movía, un florero se volteaba, una cruz rechinaba sin tocarla a nadie. Y entre todo eso, una sola cosa constante, alguien, en alguna parte, repetía mi nombre con una calma insoportable, alargando las sílabas, como si probara cada una. Raimundo. Raimundo. Quise gritar, pero no me salió la voz. Quise rezar, pero se me borraron las palabras del cerebro. Me quedé tirado, tratando de hundirme en la tierra para desaparecer. En algún punto, la lámpara se encendió de nuevo sola. La luz lo inundó todo. Estaba en el mismo lugar, junto al mausoleo de los Mancera, tirado de espaldas, con la chamarra cubierta de polvo. La puerta seguía cerrada, el candado oxidado colgando en su sitio. Me incorporé como pude y corrí. No caminé, no avancé lento, corrí con todas mis fuerzas de vuelta hacia la parte nueva, tropezando con raíces, golpeándome la espinilla con las esquinas del cemento, sin atreverme a mirar a los lados. Cuando llegué a la caseta, cerré la puerta con llave y arrastré el escritorio para trabarla. Recién ahí me di cuenta de que tenía tierra bajo las uñas, igual que habían dicho de don Celio. Pero yo no recordaba haber metido las manos en ningún lado. Al día siguiente, cuando fui a reportar lo que pasó, el administrador del panteón me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó un rato con la vista perdida en la ventana. Te dije que si no aguantabas lo renunciaras a tiempo, fue lo único que comentó. Antes de irme me detuvo con una pregunta. ¿Cuándo estabas en la parte vieja, dejaste que te llamaran por tu nombre? No le respondí. No hizo falta. Lo leyó en mi cara. Esa misma semana entregué el puesto. Dije que tenía problemas de salud. No volví al panteón ni siquiera de día, ni para visitar a mis propios muertos. Pero el trabajo no se va del todo. Cada noche, cuando la casa se queda en silencio y apago la luz, se repite lo mismo, durante unos segundos dejo de oír la calle, los carros, los vecinos. Todo desaparece. Solo queda un silencio espeso, casi pegajoso. Y debajo de ese silencio, escondidos, alcanzo a oír pasos sobre grava. Uno. Otro. Otro. A veces se pierden. A veces se acercan tanto que siento como se marcan justo al lado de mi cama. Y, de vez en cuando, una voz baja, paciente, como si tuviera todo el tiempo del mundo, repite mi nombre, despacito, disfrutando cada letra. Raimundo. Esperando que, tarde o temprano, vuelva a contestar. Guardia de la última fila. Me llamo Raúl y durante casi 6 años trabajé como velador nocturno en el panteón municipal de un pueblo a las afueras de Guadalajara, Jalisco. Entré al trabajo por recomendación de un primo que estaba en el ayuntamiento.
El sueldo no era gran cosa, pero había tranquilidad, casi nadie se metía ahí de noche y la mayoría de las veces mi única compañía eran los perros callejeros y las velas que quedaban encendidas después de algún velorio. Lo que voy a contar pasó en noviembre de 2018 y fue la última vez que hice un turno completo ahí adentro. Desde esa noche no soy capaz ni de pasar frente al portón sin que me suden las manos. El panteón estaba construido sobre una loma baja, separado del pueblo por un camino de terracería y unos mezquites. Tenía dos partes bien marcadas, la zona nueva, con lápidas recientes, mármol limpio, arreglos de plástico y pasillos bien trazados, y la parte vieja, detrás de la pequeña capilla, donde ya casi nadie se metía. Ahí las cruces eran de fierro oxidado, el cemento estaba cuarteado y muchas tumbas estaban medio hundidas, como si la tierra se las quisiera tragar de vuelta. Mi turno empezaba a las 8 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Aquella vez llegué un poco antes porque el compañero del día quería irse rápido, había partido de fútbol en la tele. Firmé en la libreta de entrada, me entregó las llaves del portón, la lámpara grande y el radio viejo de la policía municipal, por si se ofrecía algo urgente. Revisamos juntos que no quedara gente adentro, ni dolientes rezagados ni chamacos colados. Todo estaba en orden. A las 8:30 me quedé solo. Cerré el portón con cadena y candado, le di un jalón para asegurarme de que quedara bien. La noche estaba limpia, sin viento, con ese frío seco que cala más cuando estás quieto. Las luces del pueblo se veían a lo lejos, como si fueran de otro mundo. Adentro, solo algunos focos amarillentos en los pasillos principales y el brillo débil de unas veladoras que aún resistían en la sección nueva. Mi rutina siempre era la misma, una vuelta rápida por los pasillos centrales, revisar que no hubiera borrachos tirados, perros atorados o velas a punto de incendiar arreglos de plástico, y luego irme a la caseta de vigilancia junto al portón a escuchar radio o a tomar café en un vaso de unicel. Esa noche decidí hacer algo distinto. No sé si por aburrimiento, por confianza o por simple estupidez, pero me propuse recorrer completa la parte vieja, esa que casi siempre dejaba para después. Caminé primero por la zona nueva. Las lápidas relucientes, las fotos enmarcadas detrás de vidrio, las coronas todavía frescas de Día de Muertos. A esa hora el silencio era agradable, como si el lugar por fin descansara después del trajín del día. Mis pasos sonaban parejos sobre el pasillo de cemento. Nada fuera de lo normal. Cuando pasé junto a la capilla, noté la diferencia en el aire. No sabría cómo explicarlo, pero al cruzar hacia la parte antigua el ambiente se sentía más pesado, más denso. El piso ya no era tan parejo, sino de tierra con piedras, raíces que se levantaban entre las tumbas y charcos pequeños donde el agua de las últimas lluvias no terminaba de irse. Apagué un cigarro en la suela de la bota y encendí la lámpara grande. La luz blanca cortó la oscuridad y dibujó sombras largas de las cruces viejas. Avancé entre lápidas quebradas y floreros derrumbados. Muchas tenían fechas de principio del siglo pasado. Otras ni siquiera conservaban nombre legible, solo marcas gastadas por el tiempo. Yo ya conocía bien esa zona. Había exhumaciones programadas, nichos abandonados, montículos que se usaban como depósito de tierra. Nada de eso me daba miedo. Lo que sí me llamó la atención desde el inicio fue una sensación rara de compañía, como cuando sabes que hay alguien detrás de ti aunque no lo escuches. Seguí caminando y, casi sin darme cuenta, empecé a escuchar algo más que el crujido de la grava. Al principio pensé que era mi mente jugando, pero al poner más atención me di cuenta de que, cada vez que daba 3 pasos, algo sonaba como si alguien diera otros 3, un poco desfasados, unos metros atrás. Me detuve. El otro sonido se detuvo también, pero una fracción de segundo después. Volví a avanzar, ahora contando en mi cabeza. 1, 2, 3. Luego, 1, 2, 3, a mi espalda, como un eco mal sincronizado. Volteé con la lámpara en alto. El haz de luz solo iluminó cruces viejas, montones de flores secas, tierra removida. Ninguna persona, ningún animal. Solo mi respiración y el zumbido lejano de la carretera.
Me obligué a pensar en algo lógico, quizá era la cadena del portón colgando con el viento o algún perro siguiendo mi rastro desde los matorrales. Aceleré el paso, tratando de ignorarlo. Sin embargo, mientras más avanzaba entre las tumbas antiguas, más claro era el ritmo paralelo al mío. A veces sonaba a la derecha, a veces a la izquierda, nunca exactamente detrás, como si algo evitara aparecer en mi campo directo de visión. Cuando yo me paraba, el otro sonido tardaba un instante en frenarse. Ese pequeño retraso me ponía la piel de gallina. Llegué a la parte más alejada del panteón, conocida entre los trabajadores como la última fila. Era el extremo donde ya casi no se enterraba a nadie, pegado a una barda vieja de tabiques sin repellado. Ahí el suelo estaba irregular, con tumbas muy juntas, algunas prácticamente encima de otras. A esa hora, la luz de mis lámparas apenas alcanzaba a abarcar 2 o 3 cruces por delante. Lo demás era negro. Fue ahí donde vi algo que me quitó cualquier sensación de rutina. Entre tantas tumbas abandonadas, había una que no reconocí. El cemento se veía reciente, sin grietas, sin manchas de humedad. La tierra alrededor estaba removida, como cuando acaban de terminar un entierro. Me pareció extraño porque no había registro de sepulturas nuevas en ese sector desde hacía meses, y yo mismo había estado de turno toda la semana. Me acerqué, con el corazón acelerado por algo que todavía intentaba ver como simple descuido administrativo. La placa metálica estaba cubierta por una ligera capa de polvo. Pasé la mano y sentí el frío del material. Cuando la luz de mi lámpara dio de lleno sobre el grabado, algo en mi cuerpo se tensó. Era mi nombre. Nombre y apellido completos, igual que en mi credencial. Debajo, mi fecha de nacimiento. Y más abajo, la fecha de defunción marcada, ese mismo día. Ni la municipalidad ni la funeraria me habían comentado nada sobre una tumba preparada con mi nombre, ningún juego, ninguna broma. Nadie sabía siquiera mi segundo apellido, y ahí estaba, pulido, perfecto, como si algún marmolero hubiera copiado de un documento oficial. Sentí que la garganta se me cerraba. Di un paso atrás y, de inmediato, el sonido paralelo volvió a manifestarse, 3 pasos torpes sobre la tierra, pero esta vez no atrás de mí, sino rodeando la tumba nueva, como si algo hubiera estado parado ahí y se hubiera movido a la par conmigo. No quise seguir leyendo la placa. Aparté la vista y fue cuando noté otro detalle que hasta entonces se me había escapado. Encima de la lápida, a la altura donde suele colocarse una cruz pequeña, había una lámpara igual a la mía. Igual modelo, mismo desgaste en la goma del mango, misma cinta aislante envolviendo la parte superior. La lámpara estaba encendida, apuntando hacia mí. Yo sentí el peso de la que tenía en la mano, todavía prendida también, iluminando ese mismo punto. 2 luces iguales frente a frente. En ese momento el aire se volvió irrespirable. No hacía viento, pero algunas hojas secas comenzaron a moverse a mis pies, como si algo invisible hubiera cruzado corriendo entre las tumbas. Los pasos que me acompañaban dejaron de sonar desfasados y comenzaron a coordinarse con precisión enferma. Uno mío, uno ajeno. Uno mío, uno ajeno, acercándose cada vez más, como si estuvieran justo detrás del oído. Quise hablar, insultar, decir cualquier cosa para romper esa sensación, pero solo me salió una especie de quejido ronco. La lámpara que estaba sobre la tumba parpadeó un segundo y, al hacerlo, tuve la impresión de que alrededor, en las lápidas vecinas, se dibujaban figuras de pie. No detalladas, solo alturas diferentes, posturas, como si en cada sepultura hubiera alguien erguido junto a la piedra, inmóvil, mirando hacia mí. No corrí de inmediato. Fue peor. Me quedé quieto, tratando de convencerme de que todo tenía explicación, que estaba sugestionado. Pero mientras más tiempo pasaba sin moverme, más se cerraba el círculo. No veía caras, no veía manos, pero sentía una multitud pegada a las cruces, inclinándose apenas hacia adelante, esperando que hiciera algo. Al final el instinto le ganó a cualquier intento de calma. Me di la vuelta y empecé a caminar de regreso hacia la capilla, con pasos rápidos, casi a tropezones.
La otra pisada, la ajena, siguió exactamente mi ritmo. Cada vez que doblaba en un pasillo, ese acompañante invisible se adelantaba, como si conociera un atajo y me esperara ahí, justo antes de que yo llegara. Lo raro fue que, sin importar cuántas veces girara entre las filas de tumbas, siempre terminaba saliendo otra vez a la misma zona, a la última fila, frente a la barda de tabiques, a unos metros de la tumba con mi nombre. Reconocía las cruces chuecas, el florero roto, la misma raíz que se levantaba del suelo. Todo se repetía como un pequeño laberinto pensado para regresarme al mismo punto. Intenté marcar por el radio a la base de la policía. Apreté el botón, di mi clave y pedí que alguien se acercara al portón, que tenía un mal presentimiento, que se escuchaban ruidos extraños. Del otro lado tardaron en responder. Cuando por fin sonó la voz en el altavoz, por un momento no supe si había apretado bien el botón o si estaba escuchando algo que no debía. La voz que contestó era la mía. Mismas muletillas, mismo tono cansado, misma manera de decir mi clave. Pero lo que dijo no fue un reporte normal. Dijo, con total tranquilidad, que todo estaba en orden, que el velador se había retirado y que el panteón estaba cerrado, sin nadie adentro. Luego el ruido estático llenó el aparato y la señal se cortó sola, sin que yo soltara el botón. No recuerdo haber dejado caer el radio, pero al volver en mí lo vi tirado a unos pasos, sobre la tierra. Mi lámpara seguía encendida y ya casi no le quedaba batería. En un arranque de desesperación, decidí no dar más vueltas. Fijé la vista hacia donde yo sabía que quedaba la capilla y caminé en línea recta, sin mirar hacia las tumbas, sin prestar atención a los pasos que seguían pegados a los míos. En algún punto sentí, más que escuché, que ya no era solo uno. Eran varios ritmos a la vez. Algunos se adelantaban, otros se quedaban a medias, algunos parecían caminar al revés, arrastrando los pies. Yo no quería verificar nada. Solo apretaba los dientes y seguía, maldiciendo entre dientes y prometiendo que si salía de ahí nunca más regresaría. No sé cuánto tiempo pasó hasta que vi, por fin, la silueta conocida de la capilla. La puerta estaba entreabierta, lo cual era extraño porque yo mismo la había dejado cerrada con seguro. Una luz tenue salía desde adentro, como si alguien hubiera encendido todas las veladoras del altar al mismo tiempo. Los pasos que me perseguían se detuvieron en seco cuando puse un pie en el escalón de entrada, como si hubiera una línea que no podían cruzar. Me asomé, temblando. El interior estaba vacío. Solo el altar, con fotos antiguas de difuntos que nadie recogía, llenas de polvo, y una fila de velas encendidas que yo no había prendido. En la pared del fondo, colgada torcidamente, estaba una lista plastificada donde aparecían los nombres de los veladores que habían trabajado ahí a lo largo de los años. Yo conocía esa lista, la había visto muchas veces. Esa noche, sin embargo, noté algo nuevo, mi nombre estaba al final, con una fecha de salida anotada a mano, igual a la fecha grabada en la tumba de la última fila. No recuerdo haberme desmayado, pero amanecí sentado en una de las bancas de la capilla, la lámpara apagada en el piso y el radio sobre mis piernas. Afuera ya se escuchaban voces, carros, gallos cantando. Mis compañeros del turno de la mañana decían que me habían llamado varias veces por el radio y que yo no respondía, que al entrar me encontraron pálido, tieso, mirando hacia la pared como si estuviera viendo a alguien. Cuando les conté lo de la tumba con mi nombre, se rieron al principio, pensando que era un chiste para espantarlos. Fuimos a la última fila. Caminamos juntos entre las tumbas viejas. El sol ya se había levantado y el panteón parecía cualquier otro camposanto. Llegamos al extremo, junto a la barda. No había ninguna sepultura nueva. Solo la tierra dispareja de siempre, las mismas cruces chuecas, el florero roto, la raíz levantada. Nada más. Ese mismo día entregué las llaves y renuncié. El encargado me dijo que estaba exagerando, que el trabajo no era para todos, que de seguro había sido un mal sueño a causa del cansancio. Puede ser.
Lo que no puedo explicar es por qué, desde entonces, cada vez que paso por la carretera que va al pueblo, a la altura del panteón, siento que alguien camina a mi lado, con el mismo ritmo que mis pasos, ni más rápido ni más lento. Y aunque ya no tengo turno ahí, ya no tengo uniforme ni credencial, sé que en algún rincón de la parte vieja, al final de todo, hay una tumba preparada esperando el día en que por fin coincida la fecha de la placa con la realidad. Porque, al final, en ese lugar nadie se queda de visita para siempre. Tarde o temprano, todos terminan en la última fila. Y yo, por alguna razón que todavía no entiendo, ya aparezco en la lista. El registro del panteón. No quiero que me crean. Con que a mí me alcance a haberlo vivido, tengo suficiente. Me llamo Javier, y durante casi 10 años fui velador del Panteón Municipal de San Miguel de las Cruces, en el centro de México. Empecé por necesidad, el turno de noche casi nadie lo quiere, pero paga un poco más y deja el día libre para buscar otro trabajo. Con el tiempo me acostumbré a la vista de las lápidas, a los nichos en fila y al olor de flores marchitas. Lo que pasó una noche de noviembre de 2018 fue distinto. Desde entonces no he vuelto a cruzar una reja de cementerio. Ese panteón es de los viejos, de los que crecieron junto al pueblo. Primero fueron unas cuantas tumbas alrededor de la capilla, luego los años lo fueron empujando hacia afuera hasta que la ciudad lo rodeó. Afuera hay puestos de flores, de pan y café, adentro, nombres que ya nadie pronuncia, cruces torcidas y fotos deslavadas. De día puede parecer un parque triste. De noche es otra cosa, las calles silenciosas, los perros que se quedan mirando la reja, la neblina bajita pegada al suelo. Esa tarde habíamos tenido un entierro que desde el principio se sintió raro. Era un hombre sin familia conocida, lo trajeron en carro de servicios municipales. Ninguna corona, ningún rezador, solo el sacerdote, 2 trabajadores del ayuntamiento, el chofer de la carroza y yo. El acta decía NN varón, aproximadamente 40 años. Nadie lloró, nadie se despidió, fue un entierro rápido, casi mecánico. Lo depositamos en una fosa al fondo, en el cuadro antiguo, donde las cruces de madera se pudren más rápido que la memoria. Cuando se fueron todos, cerré la reja a las 7:30, como siempre. Mi rutina era simple, una vuelta general antes de las 10, revisar candados de los mausoleos, apagar veladoras que quedaran mal puestas y recoger basura. Luego me quedaba en la caseta, junto a la entrada, con café y un radio viejo que casi siempre solo agarraba estática. Esa noche hacía frío, pero no de esos fríos comunes, el aire se sentía pesado, como cuando va a llover, pero el cielo estaba claro. A las 11 decidí hacer otra ronda. Llevaba mi lámpara en la mano izquierda y las llaves colgando del cinturón. Los primeros pasillos estaban normales, alguna veladora aún encendida, flores plásticas, fotografías ovaladas mirándome desde las lápidas. Todo tranquilo. Lo incómodo empezó cuando me acerqué al cuadro donde habíamos enterrado al desconocido. No tenía motivos para ir hasta allá, ya había revisado esa zona, pero sentí, no sé cómo explicarlo, como si me llamaran sin voz, como si algo en la oscuridad me exigiera presencia. El cuadro viejo siempre me había dado mala espina. Las tumbas están más juntas, hay tierra hundida por todos lados y mausoleos con puertas de lámina abolladas. Al entrar ahí, el sonido del pueblo se apaga. Ni carros, ni música lejana, ni perros, solo el crujir de la grava bajo las botas. Esa noche, hasta mis pasos sonaban apagados, como si el suelo tragara el ruido. Seguí avanzando hasta la nueva fosa del NN. Quise convencerme de que solo iba a verificar que nadie hubiera dejado algo mal. Desde lejos vi una luz que no tenía que estar ahí. Una veladora encendida junto a la cruz de madera recién clavada. Nadie la había puesto. Ni el padre, ni los trabajadores, ni yo. Me acerqué despacio. La flama no temblaba, como si el aire alrededor estuviera detenido. La cruz tenía el nombre provisional escrito con marcador, desconocido 117B. Lo que me heló no fue la luz, sino la tierra.
La habían dejado lisa en la tarde, acababa de verlos emparejarla. Ahora estaba hundida hacia el centro, como si algo pesado hubiera tirado desde abajo. Apunté la luz de la lámpara al montón hundido, intentando encontrar explicación. Fue entonces que mi celular vibró en la bolsa. Lo saqué pensando que sería mi esposa. No había llamadas, ni mensajes, pero en la galería había una foto nueva. La abrí y el estómago se me apretó, era una toma desde arriba, como si alguien estuviera parado detrás de mí, mostrándome de espaldas, inclinado sobre la tumba, con la cruz y la veladora brillando junto a mi hombro. Atrás, pegada a mi silueta, se veía una sombra más oscura que la noche, alta, con una especie de contorno humano. Yo estaba solo. Me di la vuelta de golpe, alumbrando todo alrededor. No había nadie. Solo cruces, mármol, tierra húmeda. Quise borrarla de inmediato, pero la mano me tembló tanto que bloqueé el teléfono por error. Sentí que la piel de la espalda se me encogía, como si me estuvieran mirando desde todos los nichos. Pensé en irme directo a la caseta, pero al levantar la lámpara vi algo más, una hilera de pequeñas luces se iba prendiendo, una por una, a lo largo del pasillo, marcando un camino hacia el fondo del cuadro. No eran veladoras normales. Algunas estaban sobre lápidas que yo sabía que nadie visitaba, otras junto a cruzas que ya ni se leía el nombre. La flama se encendía sola, sin chispazo ni chispa, simplemente aparecía. Pude haber dado la media vuelta, pero cometí el error de seguirlas con la mirada y después con los pies. No era curiosidad, era una especie de obediencia tonta, como cuando uno sigue una procesión sin saber ni por quién están rezando. El camino de luces terminaba frente a un mausoleo pequeño, de cemento sin pintar, con una puerta metálica oxidada. Lo conocía bien. Ahí se guardaban, por unos días, los ataúdes cuando había atraso en los entierros. De niño le había tocado a mi papá trabajar arriba del cerro, y me contaba que en esos cuartos de depósito no debía entrar nadie solo. Yo tenía las llaves de todo, incluido ese lugar, pero por regla lo manteníamos vacío en la noche. Esa vez, desde afuera, sentí que adentro no estaba vacío. La lámina estaba cerrada, pero por la rendija de abajo escapaba un olor que no se me va a olvidar nunca, no era solo el olor dulce de flores viejas ni el de humedad. Era como si hubieran mezclado tierra mojada, sudor frío y algo más, algo que uno reconoce sin haberlo olido antes. Pensé que tal vez algún empleado se había equivocado y dejó algo ahí dentro. Empujé la puerta. Se resistió un poco, luego cedió con un quejido metálico. Adentro, en medio del cuarto, había un ataúd sencillo, de madera clara, sin adornos. Exactamente igual al del desconocido enterrado esa tarde. No era posible. Yo mismo lo había visto bajar al fondo de la fosa. Me acerqué con la lámpara, paso a paso. Tenía aún la etiqueta plástica amarrada en una de las agarraderas, NN 117B. El mismo número de la cruz. La tapa traía un pequeño cristal ovalado, de esos que dejan ver el rostro del difunto durante el velorio. Me incliné, sin querer mirar, pero miré. El cristal estaba empañado por dentro, como cuando un vidrio se llena de vapor. Con la manga pensé limpiar por fuera, pero el empañe venía de adentro, como si algo hubiera respirado ahí hace segundos. Entonces el vidrio se aclaró un poco y vi una frente pálida, unos ojos cerrados y la marca de la morgue en la piel. Era el hombre que habíamos enterrado. Lo reconocí por una pequeña cicatriz en la ceja que noté en la tarde. Solo que ahora su boca estaba ligeramente abierta y en el cristal se marcaba, lentamente, una palabra trazada desde dentro, con algo húmedo, mi nombre. Javier. Lo leí letra por letra mientras se formaba. Sentí que el cuerpo se me quería soltar, como si las piernas ya no fueran mías. La flama de las veladoras afuera empezó a titilar todas juntas. El aire dentro del cuarto bajó de temperatura tan rápido que me dolieron los dientes. De algún lugar, muy abajo, escuché algo que no era grito ni canto, una voz tan baja que más que oírse se metía directo al pecho. No era un idioma que reconociera, pero entendí la intención, no lo dejes solo.
No recuerdo bien cómo salí de ahí. Solo sé que, cuando me di cuenta, estaba corriendo entre las tumbas, tropezando con los bordes, sin mirar atrás. Las luces del cuadro viejo se apagaron de golpe y el resto del panteón parecía más oscuro que nunca. Llegué a la caseta, cerré la puerta con seguro y me quedé sentado contra la pared, con la lámpara apuntando a la reja. El radio, que siempre estaba con estática, se encendió solo. Entre el ruido se coló mi nombre otra vez, claro, dicha por una voz que no era humana pero usaba mi idioma. En mi casa, esa noche, el olor del depósito vino conmigo. Mi esposa se despertó diciendo que la habitación olía a tierra húmeda y flores pasadas. Yo no le conté nada. A los 2 días empezaron los ruidos, pasos lentos en el pasillo, la silla de la cocina arrastrándose sola, la sensación de que alguien se sentaba al borde de la cama y respiraba muy cerca de mi cara. Cada vez que cerraba los ojos veía el cristal empañado y mi nombre escrito desde adentro. Tardé una semana en atreverme a regresar al turno. No tenía opción, necesitaba el trabajo. Cuando volví, lo primero que fui a revisar fue el cuadro viejo. El entierro del NN seguía ahí, la cruz, la tierra pareja, la etiqueta ya medio borrada por la lluvia. No había rastro de veladoras encendidas ni de la fosa hundida. Seguía oliendo raro, pero nada más. Quise convencerme de que todo había sido un ataque de nervios, una especie de sueño despierto. En la caseta, junto al escritorio, está el libro de registros. Ahí se anota cada ingreso, cada entierro, el número, el nombre, la fecha. Lo abrí en la página del NN desconocido 117B, varón, noviembre de 2018, cuadro H. Abajo había una línea siguiente, escrita con la misma letra pareja del administrador, pero sin llenarse. Solo estaba la fecha, en blanco el nombre. La fecha era la del día siguiente. No quise darle importancia, pensé que era un lugar apartado para un difunto programado. Esa madrugada, a eso de las 3, el radio volvió a prenderse solo. Entre la estática, la misma voz baja, insistente, repitió mi nombre, como quien pasa lista. Fui al libro de nuevo, sin saber por qué. La línea que antes estaba vacía ya no lo estaba. Donde debía ir el nombre del siguiente difunto, estaba el mío, completo, con los 2 apellidos. La fecha no era la del día siguiente, ahora marcaba 3 días atrás. El bolígrafo que se usa para los registros estaba encima de la hoja, manchando el papel. No supe cuánto tiempo me quedé mirando ese renglón. Sentía detrás de mí la presencia de alguien quieto, muy cerca, justo a la altura del hombro, como en la foto de la tumba. Ni siquiera tuve valor de voltear. Solo cerré el libro de golpe, agarré mis cosas y dejé las llaves sobre el escritorio. No renuncié formalmente, no pedí liquidación. Simplemente no volví. Hasta hoy, cada noviembre, a eso de las 3 de la mañana, despierto con la misma sensación, el colchón se hunde junto a mis pies, el cuarto se llena de ese olor a panteón y en el silencio de la casa escucho, muy dentro de la cabeza, que alguien pasa lista otra vez. Nunca respondo. Pero sé que, tarde o temprano, en alguna página del libro del panteón, el renglón de mi nombre debe seguir esperando que le pongan una cruz encima. Nadie sale del panteón. Lo que voy a contar pasó a finales de octubre de 2019, en el Panteón Viejo de un pueblo cercano a Mazatlán, en Sinaloa. No escribo esto para entretener, sino porque desde esa noche no puedo acercarme a una tumba sin que se me cierre la garganta. Yo era de los que hacían chistes en los velorios y tomaban fotos entre cruces como si nada. Creía que los cementerios eran solo patios llenos de piedra y nombres. Ese panteón siempre me pareció fotogénico. Está en la orilla del pueblo, sobre una loma baja, rodeado de mezquites y bardas descarapeladas. El nuevo camposanto, junto a la carretera, es limpio y ordenado. Del viejo se dice que algo se quedó ahí, luces en tumbas abandonadas, rezos cuando ya no hay gente, perros que rodean la cuadra para no pasar frente a la reja.
Aquel día salí temprano del trabajo y llevaba mi cámara en la mochila. Andaba armando un proyecto de fotos sobre lugares olvidados y pensé en aprovechar la luz del atardecer. Subí por la calle empedrada con ese viento fresco de finales de octubre y el olor mezclado de flor marchita y tierra reseca. La reja estaba entornada. El velador, un señor de bigote blanco, estaba sentado junto a la entrada, viendo el celular. Le pedí permiso para pasar a tomar unas fotos. Me dijo que cerraban a las 7, que si escuchaba la campana me saliera de inmediato. Revisé la hora, faltaban unos 40 minutos. Le di las gracias y entré, seguro de que el tiempo me sobraba. El ruido del pueblo quedó atrás al cruzar la reja. La música de una tienda, el motor de una camioneta, las voces de unos niños, todo se apagó como si hubiera cerrado una puerta gruesa. Dentro del panteón solo se escuchaba la grava hundiéndose bajo mis tenis y el chillido ocasional de un pájaro entre las ramas secas. Las tumbas cercanas a la entrada estaban cuidadas, flores de plástico, cruces recién pintadas, alguna veladora consumida. Conforme avanzaba, la imagen cambiaba. Lápidas partidas, montículos hundidos, verjas oxidadas, fotografías ovaladas comidas por el moho. Me detuve frente a un mausoleo pequeño con el techo cuarteado y una hilera de nombres casi borrados. Tomé varias fotos, aprovechando la luz anaranjada que se colaba de lado. Al principio estaba tranquilo. Pensé que toda la fama del lugar era puro cuento. Pero cuando el sol se escondió detrás de los cerros, el ambiente cambió. El aire se volvió más frío, como si alguien hubiera abierto de pronto un refrigerador enorme a mis espaldas. No fue un descenso gradual, fue un golpe de aire helado que me erizó la piel. Seguí caminando hacia la parte más antigua, donde las tumbas son tan viejas que muchas ya no tienen nombre, solo cruces de fierro vencidas por el óxido. La hierba crecía alta y seca, y el camino se notaba más por costumbre que por trazos. Apagué la pantalla de la cámara y avancé con cuidado entre los montículos. Fue ahí cuando empecé a sentir que no estaba solo. No fue un ruido claro al principio, sino esa sensación conocida de tener la mirada de alguien clavada en la nuca. Me detuve y giré despacio. Solo vi lápidas desteñidas, árboles pelones, cruces torcidas. Nada se movía. Respiré hondo, me dije que eran ideas mías y seguí. No di ni 10 pasos cuando escuché algo más, un murmullo bajo, como palabras dichas entre dientes, que parecía venir de varios puntos a la vez. No eran carcajadas ni plática de vecinos, era una cadencia monótona, parecida al rezo de un rosario. Ninguna palabra era clara, pero la intención se sentía pesada, dirigida a mí. Quise creer que era el viento colándose entre los mármoles, pero mi cuerpo no se lo creyó. El pecho empezó a latirme más rápido y los dedos se me enfriaron. Mi mano buscó la cruz de madera que traía al cuello y la apretó hasta que la punta se me clavó en la palma. Decidí regresar hacia la entrada. Al voltearme, me di cuenta de que ya no estaba tan seguro de por dónde había llegado. En minutos la luz bajó al punto de dejarlo todo en una penumbra uniforme. Las siluetas de las tumbas se mezclaban y los árboles formaban manchas oscuras contra el cielo. Elegí un sendero y caminé con la idea de que todos terminan en la reja principal. La campana sonó en ese momento. Fueron 3 golpes secos que se extendieron por todo el panteón. Miré el celular. Ya se me había acabado el tiempo. Aceleré el paso, pero el murmullo no se apagó con la campana. Se volvió más cercano, como si ahora viniera justo detrás de mí. No sentía pasos, no oía a nadie, pero la presencia estaba pegada a la espalda, acompañando cada movimiento. Tomé otro camino y terminé en un pasillo angosto entre 2 filas de nichos altos. Eran paredes de concreto con decenas de fotografías ovaladas. Algunos rostros estaban borrados, otros seguían nítidos, mirando al frente con esa seriedad artificial de las fotos de estudio. Caminé por ese pasillo con la sensación de que todos me veían pasar. Entonces escuché mi nombre. No fue un alarido ni una voz lejana. Fue mi nombre completo, pronunciado muy cerca de mi oído, con un tono neutro,
como cuando alguien pasa lista en un salón. Me quedé inmóvil. El murmullo se cortó de golpe, como si muchas bocas se hubieran cerrado para dejarle espacio a esa sola palabra. No respondí. Empecé a caminar más rápido, casi tropezando, con la vista fija al frente para no mirar las fotos. Sentía la nuca expuesta, esperando una mano fría que nunca terminaba de tocarme. El aire se había vuelto tan espeso que costaba trabajo respirar. Al salir de ese pasillo esperaba ver la reja o algún punto conocido. En lugar de eso me encontré con una parte del panteón que no recordaba. El terreno era más irregular, las tumbas más pequeñas y viejas. Muchas apenas eran rectángulos de cemento hundidos en la tierra. En medio de todo destacaba una cruz de madera nueva, clavada en un montículo de tierra más clara que el resto. Me acerqué sin entender por qué me llamaba tanto la atención. Colgaba de la cruz una hoja plastificada. Debajo de una oración, en letras marcadas con plumón negro, había un solo nombre. El mío. Pensé que estaba leyendo mal. Acerqué la cara, parpadeé, volví a leer. Era mi nombre completo, igual al de mi credencial, con los 2 apellidos. Debajo, en lugar de las fechas de nacimiento y fallecimiento, solo estaba escrito el día en curso. Sentí un vacío en el estómago. Intenté convencerme de que debía existir otra persona en el pueblo con el mismo nombre, pero la mente no alcanzó a armar esa excusa. El frío alrededor de la cruz era distinto, concentrado, como si todo el aire se hubiera detenido ahí. Estiré la mano y toqué la madera. Estaba helada. En ese instante supe que había alguien detrás de mí. No escuché pasos ni crujidos de grava. No olía a cigarro ni a loción. Solo la certeza absoluta de no estar solo, como tener una mirada clavada entre los omóplatos. Me volví despacio, temblando, y lo vi. Era un niño, tal vez de 10 años, vestido con un traje negro anticuado, de esos que se usaban antes para las fotos de primera comunión. Tenía la piel muy pálida y el cabello peinado con raya a un lado. Lo que más me impresionó fueron los ojos, oscuros, fijos, con una seriedad que no le pertenecía a un niño. No transmitían ira ni tristeza, solo una calma rara. Permaneció a unos pasos de mí, quieto, con las manos juntas al frente. Me miró como si me estuviera comparando con algo que recordaba. Intenté preguntarle si estaba perdido, pero la voz no me salió. Lo único que logré fue abrir y cerrar la boca sin sonido. El niño miró la cruz con mi nombre y luego volvió a verme. Sus labios se movieron apenas y pronunció 2 palabras, en un tono plano. Todavía no. No sonó a consuelo ni a amenaza. Sonó a dato, a algo que ya estaba decidido. Sentí que las piernas me fallaban. Una corriente extraña me subió por la espalda, como si me hubieran echado agua helada. Cerré los ojos un segundo, respiré hondo para no desmayarme y, cuando los abrí, el niño ya no estaba. En su lugar, a unos metros, reconocí una fila de tumbas que había fotografiado al entrar. Detrás, la reja del panteón, abierta de par en par. No tengo claro cómo salí. Solo recuerdo el ruido brusco de la calle regresando, motores, voces, música. Estaba apoyado en la barda, sudando frío. El velador fumaba del otro lado. Me vio la cara y me preguntó si me sentía bien. Le reclamé por la cruz con mi nombre y por la campana. Juró que esa tarde no había entrado al panteón después de dejarme pasar, que la cuerda de la campana llevaba semanas rota y que no había recibido ninguna cruz nueva. Miré el celular. Eran las 9:15 de la noche. Se supone que yo había entrado poco antes de las 6:30. No supe qué responder. Me fui casi sin despedirme. Esa noche no dormí. Al día siguiente, con el sol alto y la calle llena de gente, regresé al panteón con la excusa de dejar flores. Necesitaba comprobar que todo había sido una mala pasada del miedo. Busqué la cruz de madera entre las tumbas antiguas.
Caminé por los mismos senderos, conté las filas de nichos, seguí las referencias que recordaba. No la encontré. En el lugar donde debería estar solo había hierba seca y tierra vieja. Ni rastro de cruz, ni de hoja plastificada, ni de tierra removida. Después hablé con algunos vecinos mayores. Cuando les describí al niño, varios mencionaron a uno que había muerto décadas atrás, atropellado en la carretera rumbo a la playa. Me llevaron a una casa donde conservaban su fotografía en un altar. Era él, mismo traje antiguo, misma mirada seria, mismo peinado. Desde entonces evito los camposantos todo lo que puedo. Si tengo que ir, voy acompañado, a plena luz del día y me quedo lo menos posible. A veces, cuando escucho lejos una campana o paso frente a una reja con cruces detrás, me sorprendo tocándome el pecho para sentir que todavía late. Y no puedo evitar pensar en ese niño de traje oscuro, parado junto a una cruz con mi nombre, repitiendo con voz plana esas dos palabras que todavía me persiguen, todavía no. Tres toques. Me llamo Lidia Vázquez. Soy veladora del Panteón Municipal de San Miguel, en Chignahuapan, Puebla. Entré en 2014, por necesidad más que por gusto, turnos de 12 horas, noches frías que bajan desde los pinos y una llave grandota que pesa como promesa. Me enseñaron lo básico el primer día, cerrar la reja, apagar velas sueltas, alejar a los borrachitos, reportar lo raro. Lo demás lo aprendí sola, caminando entre lápidas con la lámpara en la mano y el oído atento al más pequeño cambio del aire. El panteón está en una lomita. De día suena al mercado y a combis lejanas, de noche se acalla todo, como si el pueblo se recogiera. Mi caseta es de tabique, junto a la capilla. En el muro hay un cuadro con nombres de veladores anteriores. Don Pascual, el que me entregó el puesto, me dejó una libreta vieja. No la leas hasta que te pase, me dijo, dándome la espalda para no verme la cara. No entendía a qué se refería con te pase. Me pasó la primera semana, exacto a las 3 de la madrugada. No había viento y, aún así, la campanita de la capilla dio un solo golpe. Caminé hasta la reja por costumbre, revisando candados. Entonces sonaron 3 toques menuditos, como hechos con nudillos chicos. Nadie afuera. Miré por entre los barrotes, calle vacía, farol encendido a medias, el vapor de mi aliento. Me regresé sin abrir y lo anoté en el libro de novedades, sintiéndome tonta por apuntar 3 toques sin persona. A la noche siguiente, lo mismo, a la misma hora. Esa vez no aguanté y fui a dar la vuelta al muro. En el borde de tierra junto a la reja, vi marcas pequeñas impresas en el polvo húmedo, como de pies de niña sin calzado. La seguí con la lámpara prendida pegada al pecho. Avanzaban entre tumbas y se perdían frente al mausoleo de la familia Serrano, uno de cantera clara con una cruz de hierro arriba. No estaba forzado ni abierto, solo alguien había dejado, a ras del piso, un aro de alambre apoyado en la base, como un juguete olvidado. Abrí la libreta de Pascual. Había notas torpes, fechas y cosas sin importancia, hasta que encontré una página con la letra apretada: si escuchas los 3 toques, no respondas. Si respondes, vendrán. Si vienen, no las sigas. Más abajo, nombres: Sofía, Lola, María. Y una frase: llevan trenzas y ríen sin sonido. No quise creer. Cuando una trabaja aquí aprende a distinguir lo que se explica de lo que conviene dejar pasar. Pero la tercera noche no solo tocaron, me llamaron por mi apodo de niña. Lili, suave, desde la reja. Nadie del pueblo sabe ese apodo. Me tembló la lámpara. No contesté. Caminé hacia la capilla contando pasos para calmarme. La campanita dio un golpe, seco, y cortó el silencio. Seguí el recorrido de siempre: pasillo central, fila de nichos, vuelta por el lado del cerro, regreso por la Cruz Grande. Al pasar por el mausoleo Serrano,
oí palmas de juego infantil. No eran fuertes, estaban ahí, claras, marcando una ronda. Me detuve sin querer. Las vi. Eran 3. Vestidos sencillos hasta la espinilla, cabello recogido en trenzas. No se movían deprisa, avanzaban como quien está metido en su propio juego, dándose la mano, girando alrededor del aro de alambre. No levantaron la vista hacia mí. Ni me miraron. Y aún así supe que sabían que yo estaba ahí. Olían a tierra mojada y a cera apagada. No dije nada. Di un paso hacia atrás, otro más, hasta que las perdí detrás de la luz escasa de mi lámpara. Regresé a la caseta y cerré con seguro por dentro, riéndome nerviosa para mí misma como hacen los que prefieren no pensar. Pasaron varios días sin nada. Me relajé, me acostumbré al ulular de algún perro y al ruido de hojas secas arrastradas en el piso. Hasta que llegó la víspera de Todos Santos. El panteón se llenó de flores naranjas, pan, retratos, vasos de agua. Yo ayudé a la gente con cubetas, cuidé que no se quedaran velas prendidas junto a papel picado. Al anochecer, las familias se fueron y me quedé sola con la cera derretida y el aroma de copal. A las 3, la campana volvió a marcar. Caminé hacia la reja y ahora sí respondí con la mano, 3 golpecitos con los nudillos, como quien se toma confianza. Fue una torpeza que me pesó en el estómago apenas la hice. No tardaron. Las vi entrar, no por la reja, sino por el pasillo central, como si hubieran estado siempre adentro. No corrían, deslizaban los pies sobre el piso de tierra y dejaban huellas húmedas donde había charcos chicos. Pasaron junto a mí sin rozarme. Siguieron hasta el mausoleo serrano. Una dejó el aro apoyado en la base, otra olió una flor como probando su perfume, la más chiquita se asomó a la ventanilla del nicho como quien busca a alguien. Me di cuenta entonces de que no respiraban con el pecho, sino con todo el cuerpo, como si cada movimiento fuera una bocanada. Di un paso, y el aro rodó solo hacia mis pies. Se detuvo tocando mi bota. Lo recogí sin pensarlo y lo puse otra vez junto al mausoleo. En ese momento, las 3 se detuvieron, al mismo tiempo, como si las hubieran puesto en pausa. No hubo mirada, pero sentí que me ubicaban, como cuando alguien se para detrás y uno lo sabe sin verlo. Volví a la caseta caminando despacio, sin darles la espalda del todo. No dormí. A las 5, cuando empieza a clarear, abrí el portón para el primer visitante que venía a dejar un ramo. En el piso, justo frente a la caseta, había 3 marcas de agua formando círculos pequeños, como si 3 manos mojadas se hubieran apoyado juntas. Sobre mi mesa encontré una página arrancada de la libreta de Pascual. No recordaba haberla dejado ahí. Decía, no contestes. Si contestas, aprende a poner límites. Abajo, con letra infantil, estaba escrito mi apodo, Lili. Fui al archivo municipal días después, con una excusa tonta. La encargada, una señora que lleva años ahí, me habló de un accidente de los 80 en el canal que corre detrás del panteón. 3 hermanas, dijo, de una familia que vivía junto a la lomita. Me dio los apellidos. Eran los del mausoleo serrano. No pregunté más. Volví a mi puesto, cerré la libreta y seguí con mi trabajo. Desde entonces, los 3 toques vuelven de tanto en tanto. A veces pasan meses sin oír nada. A veces los escucho 2 noches seguidas. Aprendí a no responder con la mano, solo con el silencio. Aprendí a dejar, cada fin de mes, el aro de alambre junto a la base de cantera, bien acomodado. Aprendí que mi tarea no es echar a nadie, sino mantener la calma de este lugar. A los vivos les digo que vuelvan temprano. A ellas, no les digo nada. Me bastan sus palmas lejanas, ese ritmo de juego que recorre los pasillos. Hay noches en que las familias vuelven tarde y traen música que no corresponde aquí. Esas son las únicas en que me enojo. Camino, pido respeto,
apago lo que sobra. Esa clase de ruido espanta lo que debe quedarse en su sitio. En cambio, cuando todo está en orden, la campana no golpea sin motivo y los perros del barrio se echan a dormir junto a la reja, yo también me siento parte de la paz rara de este lugar. Una paz con memoria. Sigo aquí. Si pasan por San Miguel alguna madrugada, quizá me vean recortar pétalos tirados o acomodar botellas de agua. Si escuchan 3 toques menuditos en la reja, no habrán. Si por curiosidad miran hacia el pasillo central y ven un aro rodando sin que nadie lo empuje, no corran, solo estén quietos y déjenlas jugar. Yo haré mi ronda con la lámpara pegada al pecho, como siempre. Ellas harán su ronda con palmas. Cada quien su guardia. Cada quien su lado de la reja. Y el panteón, entero, guardado. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.